tres. Buenas noches, Nico. Buenas noches, Esteban. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, bien, bien, gracias. Muy bien, entonces Esteban ya nos hizo favor de darnos los puntos para la sesión y vamos a comenzar. Entonces, Esteban, yo voy a contar de 10 a 1 y tú te relajas tranquilo, respiras profundo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, Esteban, cuento de 1 a 3 y tú vas a un sueño o a un recuerdo. 1, 2, 3. ¿Qué estás recordando? No, pues, o sea, mi mente es la que va como a esa situación tan marcada de niño. Ujú. ¿Y qué Pero no logro ver observas? nada. No No, no logras. logro ver nada. ¿Y qué sientes? Pues ese es como el mismo miedo, ansiedad, eh, que logro recordar, la verdad. Ok. ¿En dónde sientes ese miedo y esa ansiedad? Siempre es como en el estómago, Ujú. como esa zona, sube un poco, pero no, bueno, muchísima sudoración. Las manos, los pies, la frente. Ujú. Ok. Nico, ¿tú qué puedes ver? Y a mí la primera imagen que me llega de Esteban, haz de cuenta que él está de pie y de frente como si viniera como un tubo de luz, es como si viniera como
Sí, como un túnel de luz que viene hacia adelante, o sea, si no es como que tú lo atraviesas, sino como que viene acercándose hacia él y es como si energéticamente eso lo empujara. Entonces Esteban está como contenido, como resistiendo el empuje, pero eso lo estresa mucho, le estresa mucho que sienta como un desplazamiento energético, eso es como se percibe, como si una energía intentara empujarlo hacia atrás. Ok. Entonces, cuéntame, ¿qué es este tubo y de dónde viene? Haz de cuenta que es como si fuera un tubo hecho de líneas, líneas que se hacen perpendiculares y paralelas, haz de cuenta, así se van entrelazando. Y cada una de las líneas cuenta como una historia, porque haz de cuenta que si me acerco y hago como zoom en cada una de las líneas, aparecen como escenas de esta vida y de muchas otras que hacen como una fuerza, ¿sabes? Como si todas estas experiencias imprimieran en él peso, como una fuerza, como un empuje que lo hacen hacia atrás. Y haz de cuenta que yo voy como, entre más avances hacia adelante, más se cierra, como si fuera un túnel de forma de cono, Ujú. haz de cuenta, y tiene una salida muy estrecha, y fuera de esta salida son como unas manos, pero nada más se perciben las manos, que están como lanzando así, como si las manos tuvieran la capacidad de reproducir todo lo que se está observando Ok. dentro del túnel. Observa de quién son esas manos. Es que poco a poco se va como distinguiendo así en la oscuridad. Es como si fueran unas manos grandes, como estos guantes de las botargas, Ujú. así como si fuera un personaje, se cuenta unos guantes grandes, y se va como desfigurando así como el brazo, el pecho, y termina apareciendo, está aquí delante de mí. Es como una forma, digamos así, como una botarga muy grande es como un sapo parado, haz de cuenta, Ujú. pero sus características de la piel, por ejemplo, llegan a tocar la textura de la piel humana. No es una piel tan reptiloide, sino es como más como una piel humana, pero la configuración de la cara hace que se vea así todo como muy ancho y tiene una lengua muy larga ¿Y y está cómo como se, de pie, cómo, reproduciendo así todo con el cono. ok, cómo se llama este señor sapo? Me suena Elotso. E Elolzo. lol so. Ok. Ajá. Nico, ¿me permites hablar con el olzo? El olzo. Sí, Ok, bien cerradito. El olzo. sí. Hola. Hola. ¿Qué es esta rayo energético, vamos a llamarlo así, que lanzas a Esteban? Es una comisión. Comisión. Explícame qué es una comisión para ti. Es un trabajo que él ha predeterminado para que yo realice. Ajá. ¿Y para qué él quiere que tú desempeñes ese trabajo? Él se quiere percibir la totalidad de sus experiencias. Ujú. Ok. La reproduzco constantemente de manera energética para que él entienda y se perciba. Ajá. ¿Y qué va a pasar cuando él entienda y se perciba? ¿Qué es lo que él te dijo que quería hacer? Él tiene la tendencia a cometer ciertos errores. Esperaba que al prescindir de la información, los errores no sucedieran. ¿Qué tipo de errores son los que él por lo general comete constantemente? Ha terminado con su vida de manera muy abrupta en demasiadas ocasiones. Ujú. Se ha suicidado en aproximadamente 70% de todas sus experiencias. Ok. Ha terminado por derrochar
toda la ganancia económica que ha percibido en otro 15% de sus experiencias. Ujú. Y termina por no ser un buen padre o madre en otro porcentaje de sus experiencias. Ok. ¿Y qué provoca en él este rayo energético que tú le lanzas? ¿Y por qué se lo lanzas? ¿Y cada cuánto tiempo se lo lanzas? He aparecido en 3 ocasiones en su vida, Ajá. en esta vida, Ujú, de los 6 a los 7 años, ujú, de los 13 a los 14 ajá. y en este último año. Ok. ¿Y cuál es el propósito de estos determinados rangos de tiempo en los que te estás con él? Las experiencias se cargan a veces de programaciones. Ujú. Hay ciertos puntos específicos en la vida de un ser humano que son demasiado programables, puntos en los cuales nos permiten vaciar información. Vaciar Digamos información. que en esos puntos el cuerpo físico es capaz de percibir la información energética que llega a él. Ujú. Entonces, es capaz de percibir esa información energética y qué hace con esa información energética, porque, bueno, una cosa es que la reciba, pero tú le estás dando como una descarga muy fuerte. Va justamente a la parte trasera del lóbulo derecho de su cerebro, se deposita en una estación que le permite expandir su memoria, crear un respaldo y activar cuando él lo considere necesario. ¿Y ese respaldo para qué le va a servir? Para conservar la descarga de información energética que ha llegado a su cerebro. Ajá. ¿Y qué se supone que él va a hacer con esa información y esas memorias que llegaron en ese momento a su cerebro, a su vida? Lo ideal sería que a través de la experiencia física pudiera encontrar los puntos exactos en los cuales puede hacer el cambio para no cometer los mismos errores. Ujú. El problema es que la experiencia física es demasiado cambiante, no hay nada seguro. A nivel energético tú no puedes programar nada que suceda en el cuerpo físico, porque la experiencia física determinará en realidad los acontecimientos. Ujú. Bueno, entonces cuéntame tú, ¿qué es el beneficio que a ti te dio Esteban para estar haciendo este trabajo en esta vida? Técnicamente puedo reciclar y utilizar cíclicamente toda su energía a previas experiencias. Ok, entonces toda la energía que él ya vivió en otros momentos, en otro tiempo, tú la reciclas. Sí, se la entrego y la absorbo, se la entrego y la absorbo, dependiendo de lo que tenga que descargarse ¿Y para qué la utilizas? para existir. Mm, ok. Y entonces, si él, por ejemplo, en esta experiencia que él quiere aprender de estos puntos energéticos, si no lo hace, ¿qué sucede con la energía? Termina por ser compatible con el error que quiere evitar Ah, y terminará en una catástrofe de experiencia. ujú. Y cuando termine en una catástrofe de experiencia, ¿qué sucede? Regresará aquí, delante de mí. ¿Y qué pasará? Volveré a ofrecerle mis servicios para hacerlo recordar. Oh, qué caray. Pero entonces tus servicios pues no son muy eficientes. El problema no soy yo, el problema es la encarnación física. ¿Y cómo Yo decide? cumplo con exactamente todo lo que propongo. ¿Ah, sí? Y, Claro, y bueno, y él no cumple, o sea, no aprende de la experiencia y entonces tiene que regresar contigo, ¿no? te repito, no se puede planear lo que sucederá en la experiencia física por O- más que se desee. ok, ¿y cómo planeas su encarnación en esta vida? Por ejemplo, ¿cómo elige su familia, el lugar donde van a ser?
el entorno donde se va a desarrollar. ¿Cómo va eligiendo él eso en su vida antes de encarnar? Se decide a través de una selección de beneficios. Propiciamos que el campo físico en el cual encarne le pueda permitir lo más cercano a acercarse a aquellas descargas de información que quiere recibir. Digamos que permeamos el contexto físico para que las programaciones puedan ser asimiladas. A ver, permeamos, me hablas de más de tú, o sea, más de uno. Permeamos en equipo, él y yo. Ah, Él decide también en dónde quiere encarnar. ¿y por qué decidió nacer en ese país y con esa familia? En esta vida. El lugar le provee ciertas características emocionales que son, digamos, un placebo para su sufrimiento energético. El lugar le permite disfrutar con cierto tono de algarabía todas las situaciones de su vida, digamos que a través de la risa. ¿Y luego? Y esa familia la decidió a partir de que creía que en ella podría encontrar sustento y el amor que deseaba. Y a su pareja, la que con él convive en este momento, la ha elegido a través de creer que sería quien llenaría sus más bajas pasiones. ¿Y se ha cumplido esto? Bueno, porque al parecer hay ciertas cosas, por ejemplo, fíjate bien, él está viviendo ahorita un estancamiento económico y entonces pues vive frustrado, se siente inseguro, se siente nervioso, tiene miedo al conflicto, en su familia no se dicen las cosas por miedo a generar algún conflicto, algún desacuerdo, algún enfrentamiento. O sea, cuéntame, ¿eso en qué le beneficia a él? En absolutamente nada. El problema es la percepción y la posición en la que se coloca a través de sus experiencias. Siempre ha tendido a observar, digamos, el lado más oscuro de las cosas. En realidad, su sufrimiento físico es mera decisión y técnicamente a un nivel emocional muy pasajero. Él dice que le cuesta ejercer su voluntad, o sea, él sabe que tiene que hacer una cosa, sabe que está comprometido con algo, por ejemplo, no sé, el trabajo o la escuela cuando estudiaba o así, y bueno, se empeñaba, hacía las cosas, pero le costaba trabajo, procrastina mucho. Deja mucho para después y cuando menos piensa ya se le vino el tiempo encima, ya, o sea, ¿por qué? Este rayo energético, como tú lo llamas, le permite sentir, percibir, escuchar y en ocasiones observar experiencias de otros estados y otros momentos. Digamos que su enfoque a nivel físico es muy variable dependiendo a lo que está observando en él mismo. Es muy imaginativo y tiene la capacidad de traer otros mundos a este y pierde demasiado tiempo en los mundos que imagina. Entonces, él vive atrayendo estas experiencias que tú le haces favor, porque es un favor el que se están haciendo mutuamente, de enviar para él acceder a estos mundos donde al final de cuentas lo confunde con su realidad. Dime, entonces, ¿qué sucedió cuando era un niño donde él tuvo una visión en un sueño que se le apareció un tío y que le decía que se portara bien? ¿Qué fue lo que en realidad sucedió? A través del mismo rayo de luz que le hago llegar, abrió una fisura energética que le permitió contactar
con lo que digamos la parte más sensible de aquello que experimentaba en ese momento. Este rayo energético difumina los límites de su campo, lo hace un poco más permeable a las energías del alrededor. Es por eso también que vive en constante estrés. Él es capaz de absorber el estrés de las personas que están a su alrededor y lo sometiza en él mismo. Muy bien. Entonces, estos pensamientos malintencionados, obsesivos, obscenos, no sé, que ha tenido últimamente han sido por estas formas de acceder a estas líneas de tiempo y espacio energético por medio de estas fisuras que crea. Sí. Además, hay entidades pasajeras, ambulantes, que cuando lo perciben no pueden ingresar porque la misma energía del rayo de luz lo protege, pero sí pueden susurrar a su campo energético ciertos pensamientos o ciertas pulsiones que lo invitan a querer accionar. Ok, Él tiene un olor especial. sí, qué olor. Es un olor a eyaculación constante. Y es muy atractivo para muchas entidades errantes. Ok. ¿Y por qué es esta eyaculación constante? Por la inmensidad de experiencias que percibe y la sexualidad que viene incluida en cada una de ellas. Cla- Ha sido una parte importante en cada una de sus vidas. claro, pero entonces, ¿por qué está tan estancado ahora económicamente? Porque todo lo tiene a través de lo externo y nada ha sido capaz de ingresarlo a su misma transfiguración física. Ujú, Todo lo percibe de la piel hacia afuera. ujú. No es capaz de conectar con su parte sexual desde un sentido externo. Solamente encuentra los placeres de la piel, pero no se pone a reflexionar en la intensidad de su energía. Digamos que su único objetivo es el eyacular, no el disfrutar la acción. Y entonces, ahora en esta vida se está cumpliendo este propósito de que otra vez va mal, de que otra vez no le está haciendo, y entonces, ¿qué va a pasar? Va a regresar contigo otra vez, ¿no? Eso depende ¿De qué? de lo que tú puedas hacer por él. ¿Y yo por qué? Por algo estás aquí. Mm. Bueno, yo venía a En conocer. realidad, el que él regrese conmigo también me estanca a mí. Ah, Mi sí. propósito no termina de cumplirse. ¿Cuál es tu propósito? Un salto cuántico. Perfecto. ¿Y por qué no puedes hacer este salto cuántico? ¿Qué te ata? Él. ¿Y por qué él? Porque entramos en un ciclo. Él se beneficia de mi capacidad. Yo me beneficio de su energía. Pero el ciclo entró a un estado eterno. Es como un círculo, cuando en realidad debimos de haber formado un triángulo. Crear una base para multiplicarlo por experiencia y tener una altura. Ujú, Terminamos en un bucle. exacto. Muy bien. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Esteban, ¿cómo te sientes? Bien, las manos calientes. ¿Sí? Mm, Muy bien. Nicolás, quiero que salgas de ahí y observes este bucle, cómo se formó o quién más lo ha formado. Si es que alguien más lo ha formado o solo ellos dos lo han formado. ¿Nico?
Nico, ¿me escuchas? Nico, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Entonces, sal de ahí, de ese bucle, y observa qué es lo que ha formado ese bucle. Si ha sido solo su energía o hay algo más que ellos no están viendo. Haz de cuenta que todo viene de este ser, el que avienta el rayo de luz. Ujú. Este ser que avienta el rayo de luz tiene a su espalda Ujú. su propio rayo de luz que llega a él mismo. Claro. Y es como una alimentación doble, ¿sí? Él se alimenta de lo que él percibe como su trabajo y alimenta a Esteban de lo que él percibe como su experiencia. Pero el ser el que ayuda, es que en este momento tengo que decir ayuda, Ujú. porque la intención de las líneas energéticas, las líneas paralelas y perpendiculares, no tienen ningún sistema de oculto. En Ujú. realidad la información está llegando tan pura como es. Ok, perfecto. Pero observa entonces a este ser, este rayo que le llega a él, ¿de dónde viene? Es como una superficie, haz de cuenta, como estas antenas que hay en, es que no sé, como en como un observatorio, haz de cuenta, y es como una antena enorme que tiene su base en una estructura como piramidal. Está la pirámide, está la antena encima, y adentro de la pirámide yo lo que percibo son como inmensas miniaturas, haz de cuenta, como si toda la estructura estuviera construida por una inmensidad de pequeños seres. Entonces hacen como una conciencia colectiva que maneja estas antenas. Ok, ¿quién es el director de todas las antenas, de todas estas experiencias? Lo primero que escuché fue Moloch. Muy bien, Moloch. ¿Me dejas Ujú. hablar con Moloch? Llámalo. Y dime y descríbemelo morfológicamente primero, cuando llegue él ahí. Haz de cuenta que la pirámide que está hecha de estos diminutos seres se voltea como si hiciera como una, Como que se como si, abre, sí. como que se abriera, ajá, pero como que se voltea, como si volteara la piel y Ujú. empieza a transfigurarse. Y se posiciona delante de mí y tiene es como la imagen de un empresario terrestre, haz de cuenta, con un saco y todo. Tócalo y reconoce su ADN original. Y dime cómo lo ves. Es como un, es como entre un lagarto y un dragón de Komodo, pero con alas. Ujú. Tiene unas alas muy grandes, muy, muy, muy grandes. O sea, las alas son exageradamente grandes proporcional al cuerpo que está manifestando. Ok. ¿Me dejas hablar con Moloch? Sí. Moloch. ¿Y ¿Qué? tú? Y ¿Quién eres? pues yo soy Iracema y tú. Moloch, ¿qué haces aquí? Escucho y comparto Ah, sí, ¿y qué compartes? todo lo que escucho. Ah, sí. A ver, compárteme algo de lo que has escuchado. ¿Sobre qué? Sobre lo que quieras de la vida de Esteban y de este otro cerecito que se llama el Olsto. Ay, Esteban. Ujú.
Su energía es muy dulce. Ajá. Ajá. He escuchado que ama Ajá. vivir experiencias que terminan por consumirlo. Ujú. Ay, he escuchado que le tiene un enorme temor al poder femenino. Ay, he escuchado que le cuesta mucho respirar. Ujú. Y este pequeño amigo se atoró en una dimensión que no le correspondía. Ujú. Así que lo puse a trabajar. Ujú. ¿Y cuál es el beneficio que tú recibes del trabajo del pequeño amigo y de Esteban? Yo escucho y comparto. Para mí la información es vida. Ujú. Soy como el reflejo en tu mundo de un enorme ordenador. ¿Sí? Vivo para tener experiencias. Vivo para obtener información. Y conecto seres en diferentes escalas para no tener que moverme de este punto específico en el que me encuentro. En un nivel energético y universal, tu posición también configura la dimensión y la frecuencia en la que has de participar. Ujú. Así que decido no moverme, pero eso implica que ciertos seres sean utilizados como antenas repetidoras para mí. Ujú. Entonces, al final de cuentas, ¿qué haces con toda esta información? ¿Qué sucede con toda esta información? La comparto ¿Con quién? con todas mis conexiones. En Ujú. ocasiones mi información es compatible con ciertos seres con los que conecta y crean nuevos variantes de diferentes informaciones. Si no realizo un flujo de entrada y salida, me estancaría. Ujú. Así que yo entrego y recibo, entrego y recibo. Pero no puedo decir lo mismo de los que están abajo de mí. Claro. Ok. Y Su entonces, estancamiento es inevitable. claro, y al final de cuentas nunca van a salir de ese bucle, ¿no? No es mi deseo que salgan tampoco. Claro, porque al final de cuentas toda esa energía te llena de vida, ¿verdad? Deliciosa. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Am, Fíjate que cuando se abría esta pirámide y estos seres pequeñitos, quiero que te acerques a ellos y me digas si son seres o qué son. Es que son como las células de ese mismo ser, pero es como la capacidad que tiene el ser de poder ser su célula y todo a nivel de conciencia.
Fíjate. Entonces se imprime él mismo a través de los rayos. Haz de cuenta que sus células llegan hasta el último receptor, que toman la experiencia y la regresan. Claro, pero aquí hay un juego muy importante. Toda la eyaculación que da Esteban y también este otro ser, el Olstos, toda esa eyaculación, ¿dónde queda? O búscala. Haz de cuenta que estas líneas que crean en los tubos de energía, Ujú. el transmisor, haz de cuenta, como aquí en la Tierra tenemos cables Ujú. de cobre que transmiten la energía. Pues estas líneas se crean a partir de la fibra de la secreción seminal energética, haz de cuenta. Como si eso fuera lo que permeara la comunicación. Ok. Observa, esta fibra de esta secreción seminal que conecta todos estos cables de todas estas experiencias de vida de Esteban y de este otro ser, ¿cómo es la conexión con este otro ser? Con este otro de la pirámide, Moloch. Pues haz de cuenta que se mueve, las células que bajan se mueven a través de estos conductos y se van como impregnando. Entonces digamos que su célula cuando baja viene transparente y cuando regresa se regresa como con un color verde intenso porque ya tomó y de alguna forma se alimenta de eso mismo. Haz de cuenta que esta configuración que él puede realizar de transformarse la toma de la energía transformadora de cada uno de los seres con los que está conectados. Claro, Y eso es lo que le permite como esa movilidad. es como si las células se fecundaran, no necesariamente, pero es como si se fecundaran, y por eso cuando él dijo de la vida me llamó mucho la atención. Esta fecundación que lo hace estar en esa pirámide, esta energía que lo mantiene ahí vivo, ¿qué más genera esta energía? Pues inicialmente como una carga energética volteada. Haz de cuenta que si Esteban reproduce energía A positiva, al entrar en contacto con la fecundación de este ser, se transforma en un B negativo, haz de cuenta. O sea, es Y una cuando energía magnética opuesta para neutralizar entonces a estos dos seres y mantenerlos en un estado de adormecimiento. Sí, claro, porque haz de cuenta que a la hora en la que la energía es opuesta, por ley universal se pega. Y los como que si los atrapara. Entonces no tienen la capacidad de expulsarse a sí mismos. Y es un juego, digamos, muy obvio si lo observas de fuera, Claro. porque puedes observar, desde donde yo tengo mi perspectiva, puedes observar cómo los tubos los aprietan. Entonces, por ejemplo, en el caso de Esteban está como presionado, como si fuera un exceso de gravedad que se le adjudica. Y este ser de en medio está como si fuera un sándwich, haz de cuenta, aplastado así. Entonces, ni el ser que está en medio tiene la capacidad de entregar la energía en un estado más liberado, ni Esteban de recibirla así por la presión que sobrecae en su mismo cuerpo físico. Ok, entonces, muy bien. Esteban, ¿has entendido cómo está tu interferencia? Sí, más o menos. Bueno, estás tú de alguna manera oprimido a estar y entregado a estar con este ser según tú para recibir conciencia e información de esta transmisión de información que te da, pero esa información no es ni de sabiduría ni de nada, es la propia experiencia vista
desde un punto de vista diferente, sin la posibilidad de evolucionar, de crecer. Entonces, vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Nico, llama Vale. a este otro cerecito, ¿cómo se llamaba? El Olto, el Olzo. Ujú. Ok. Él no percibía la conexión que iba de atrás hacia el otro. Ujú, En el bucle que se encuentra él mismo, había perdido conciencia de claro. su segunda conexión. Ujú. Ok. Entonces, pregúntale a el Olzo si quiere trabajar, porque va a trabajar Esteban, y él puede, pues, quitarse de esta situación también. Sí. Ok. De hecho, dice, agrega otra cosa. ¿Qué? Dice, sí, una fibra que te percibió me permitió entender que tenías que llegar. Dice así. Interesante. Entonces, en pocas palabras, Esteban y el otro, el Ol, nos llamaron. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Primero, quiero que empiecen a eliminar. Vamos a ver desde esta, vamos a decir, ¿cómo se puede decir? Esta energía de secreción seminal energética. Ahí está el ADN. ¿Sí? Entonces, quiero que lo abran completamente y empiecen a eliminar todas las cargas energéticas que los hacen mantenerse estáticos, tanto energética como física y como biológicamente, para de alguna manera establecer una conexión que ellos creen que es la única para ser humanos, para estar conectados y para estar de alguna manera presentes en este campo energético. Dime qué hacen, Nicolás. Haz de cuenta que es como si ambos colocaran o tomaran como su ADN así, lo extendieran, haz de cuenta, Ujú. y empiezan a percibir ambos, o sea, están observando de frente y yo estoy en medio como de ambos ADNs. Entonces, de alguna forma, Iracema, sus ADN son exageradamente similares. Sí. Es como si estuviera viendo dos espejos que se observan. Ujú. Y al observarse en forma de espejo, se dan cuenta de los puntos en los cuales hay como una presión obligada que hace que las partes no embonen. Fíjate bien, porque esto es un ADN recombinante, se llama. ¿Qué es un ADN recombinante? Un ADN recombinante es que está hecha de moléculas artificiales generadas por estas líneas de tiempo y generadas por estos espacios energéticos que ha creado este señor, este mono, ¿cómo se llamaba? El Moloch para ellos. Entonces, este ADN recombinante es la unión de las secuencias de los ADN de dos organismos diferentes que transmutan para encontrarse y poderlos enlazar. Quiero Sí, que... porque exactamente en donde hay como una pertuberancia en este, hay un Ah, agujero en este. claro, Es como si los unieras se ensamblaran. claro. Entonces, eso hace una dependencia, tanto emocional, energética, física y biológica. Por eso él decía que necesitaba ese rayo y por eso el otro mandaba el rayo y necesitaba el mismo rayo que le estaba mandando este Moloch. ¿Sí? Entonces, quiero que empiecen a hacer esta separación del ADN de una manera limpia, sin implicaciones, sin deferencia, o sea, sin dejar algo de lado o dejar otra cosa, simplemente empezar a trabajar para
regular el ADN o el genoma humano de Esteban y el de este otro ser, el Olsto. Y dime qué hace. Es como si todas las cadenas empezaran a moverse en sentido de un engrane. Entonces, Esteban empieza a girar hacia la izquierda y este ser empieza a girar a la derecha. Y al hacer el giro opuesto, es como cuando, haz de cuenta, si tú enrollas un hilo en dos tubos, a la hora que los gires de manera opuesta va a llegar el momento en que en el tubo el hilo se va a tensionar tanto que se va a terminar rompiendo. Entonces, estos dos cadenas empiezan a girar hacia el lado opuesto y empiezan a separar las dependencias y las conexiones que hay porque llegan a tronarse, se ponen en un punto tan tenso que terminan por soltarse. A la hora de sentir esta, es de alguna forma una liberación, pero también al haber estado tanto tiempo unidos, lo perciben como una separación. Ambos ADNs empiezan como a resentir la falta, es como si fueran una planta sin agua y empieza como ligeramente a secarse ambos, como si la dependencia de uno y del otro hubiera causado que a la hora de la separación resintieran la falta. Fíjate bien, este ADN es lo que recombinante va generando o va haciendo clones, por decirlo de alguna manera. Es lo que utilizan los científicos para clonar animales, ¿sí? Entonces, ellos dos, de alguna manera, están preparando como una secuencia para llevar, por ejemplo, problemas estructurales hasta la vida física, como por ejemplo puede ser el tratamiento de la insulina, el no asimilar adecuadamente o asimilar de más proteínas, ese tipo de cosas. Entonces, quiero que aíslen los ADNs de cada uno para que estén completamente separados, o sea, sin segmentos y sin telómeros que de alguna manera lleguen a tener una comunicación entre este ser, el Olsto, ay, es que se me olvida el nombre, y Esteban. Dime qué hace. Haz de cuenta como si estas partes que eran protuberancias de ambos, que de alguna forma embonaban con el otro, terminan como por retraerse. Entonces ya no está la tensión de emisor-receptor presente, porque digamos que es como si ahora en vez de ser un espejo, fueran simplemente como una pared opuesta. Entonces ya no hay como lo que este ADN pueda verse en sí de este y este de este, porque a la hora en la que se contrayeron, terminaron por solidificar su propia individualidad. Pero, y quiero aclarar, esta parte de que se ven secos sigue estando presente. Fíjate. Quiero que empiecen a eliminar de la célula anfitriona, porque hay una célula que es la que nos conecta a ellos y la que conecta a este otro cerecito. Quiero que de esta célula anfitriona se cancelen todas las enzimas que restringen el poder potenciar el ADN al máximo. Y dime qué es lo que hacen. Es como si en el inicio de creo que lo que tú llamas telómeros son como unas cabecitas que interconectan las células. Y en el inicio de esos empieza como a haber como un efecto de centrífuga que hace que su interior empiece a girar en cada uno de los dos, al punto en que el giro es imprescindible porque el movimiento es infinito. Sí. Es como si hubieran encendido un motor cada uno por su lado. Como si ese motorcito lo hubieran tenido apagado. Entonces empiezan como las conexiones empiezan a cambiar de coloración, empiezan a percibirse en sí mismas con coloraciones diferentes.
y es como si todos los telómeros y todas las conexiones de las células empezaran a lubricarse Ujú. como de, es como una babita, como una saliva, pero también pudiera ser como una energía líquida brillosa, también la pudiera como expresar. Fíjate, quiero que empiecen a eliminar todos los vectores de tiempo, de espacio, de lugar, dependientes unos de otros, para entonces estar haciendo estas vivencias o estas experiencias repetitivas que no les permiten salir de ese bucle. Quiero que eliminen todos estos vectores repetitivos y dime qué hace. Haz de cuenta que las puntas de las líneas perpendiculares que se unían en los rayos de luz se desvanecen. Entonces las líneas ya no tienen vórtices, ya no tienen, Ey, digo, vértices, sí, que son como las conexiones. Todo se vuelve como una inmensidad de líneas paralelas, ajá. ¿sí? Que no están conectadas ni una con la otra. Ya no hay Y al no, cruces. exi- y al no existir la cruz, al no existir la conexión, las experiencias reflejadas en cada una de las líneas dejan de ser alimentadas. Por lo tanto, estos tubos de luz comienzan como a desvanecerse así. Empiezan como a simplemente desaparecer. Porque haz de cuenta que la impresión energética que venía ya cargada en los tubos ya ni siquiera era la original que salía de los cuerpos. Ya era la que venía en contaminación desde la antena proveniente. Ujú. Como lo que tú llamaste célula anfitriona. Sí, sí, sí. Todas estas líneas venían de la célula anfitriona Ajá. y digamos, al llevarla al punto potencial, desaparecen. Muy bien. Entonces, ahora que están separados, quiero que cada uno empiece a eliminar todas estas memorias que se volvieron simplemente un ancla. Quiero que las traspasen a vivirlas como experiencias y no como memorias anclantes a una situación tanto emocional, biológica, de herencia, y quiero que limpien todos los tiempos, todos los momentos y todo el clan que está sumido en esta misma situación. Haz de cuenta, pareciera como una escena de esta, como, es que lo voy a decir, como estos de los Power Rangers cuando están transformándose así. Ujú. Entonces cada uno empieza como a desdoblar como su misma energía, lo que lo hace comenzar como a transformar su estructura energética de cada uno y están como creando una danza muy similar. Lo curioso es que incluso ahora Ujú. que los campos o que los ADNs han sido separados en su representación o vida de cada uno, digámoslo así, Ujú. siguen teniendo una sincronía muy similar, o sea, muy, muy vívida, como si, fíjate, lo voy a decir así, como si en espacio, tiempo y frecuencia Ajá, fueran el mismo ser. perfecto. Entonces ahora quiero que empiecen a respirar para sacar esta situación energética. Regresamos. Entonces, ahora quiero que empiecen a eliminar todas estas experiencias, vamos a decirlo, tortuosas y repetitivas con cuestión, fíjate bien, al comportamiento, a la designación de ciertas conductas, tanto aprendidas como heredadas. Dime qué hacen. Es como si cada uno intencionara o potencializara más estos movimientos en los que está inmerso, Ujú. como si a través de su movimiento comenzaran a estructurar nuevas como, como, Salud. gracias, como tribulaciones energéticas. Es que no hay cómo explicarlo. Haz de cuenta como si a través de esta danza eliminan lo viciado Ujú. para crear un nuevo conducto. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora dime cómo están estos tres protagonistas, Esteban, el Molot
Y el otro, el Olstot. Moloch, o sea, en la parte que se separó, Ujú. no se mueve, es muy fijo en lo que él mismo dijo. Haz de cuenta que yo ya no lo percibo, sino lo busco, porque en la Ah, ok. posición de la existencia en la que vive es inmovible. Haz de cuenta que él no es como esos seres que vienen. Ah, ok. Con él vas, Ah, ok, y o sea, está allá, muy pero, lejos, muy lejos. ok. No Y está en conexión con ellos. ya no está en conexión con ellos, ok. No. Y ¿qué? Es que aquí, El Otso. aquí está pasando algo muy, algo muy, digámoslo, voy a decir bonito, pero también es algo que de alguna forma los hace observarse, porque ahora en que se perciben como dos entidades separadas, Ajá. se dan cuenta de la conexión que existe entre ambos. Ujú, Y Esteban es, digamos, una porción fractal de ujú. la experiencia de el Olzo. Ok. Entonces, ahora quiero que empiecen a aprender de la experiencia y empiecen a estar cada uno en su dimensión, en su tiempo y en su espacio de forma Ujú. natural. ¿Y por qué es una conexión fractal? Porque todos de alguna manera estamos conectados con todo y todo aprendemos de la experiencia de todo. Entonces, que lo tome como esa experiencia de aprendizaje para su vida en este mundo, en esta vida terrena, en este momento presente del que te estoy hablando. Fíjate, Mm. cuando el Olzo Ajá. dice que cayó y se estancó, es porque el fractal de experiencia que estaba aquí en la Tierra, que es Ujú, Esteban, que en ujú, su momento ahí me llega la palabra Ulises, así como un nombre, ujú, digamos, cometió su primer suicidio. ujú, Entonces, a la hora de quitar su propia vida, ujú, creó como una obscuridad o una densidad muy, muy, muy pesada, ujú, que lo hizo como estar como muchísimo más pegado a esta estructura planetaria. ujú, El peso recayó en todas las vertientes fractales que están como por encima de él hasta llegar a el Olso, ujú, lo que lo hizo bajar un rango. mm, A la hora de bajar el rango fue cuando se creó la codependencia, porque tanto Esteban empezó a depender de la fractal más alta, como la fractal claro, más alta se empezó a ver sometida por la fractal más baja. claro. Entonces él hablaba de este salto cuántico porque en el momento en el que Esteban trascienda este exceso de gravedad, este ser se rebota para arriba. Claro, pero ya no necesita el salto cuántico, porque simplemente al liberarse todo de este ADN y de esta situación, bueno, él ya puede regresar fácilmente a su lugar. Si digamos que en este momento lo que están haciendo es nada más observarse, pero se percibe en el ambiente esta predisposición a despedirse, digamos, aunque nunca están separados a nivel frecuencial, pero a Ujú. despedirse para cada uno enfocarse en su posición y tiempo. Perfecto. Entonces que se despidan y que se separen y que cada uno se vaya por su portal y dime qué sucede. Este ser se retira, Ujú, abre como un portal muy grande y ujú, llega como a un espacio en donde es como una configuración de estrellas dentro de una dinámica muy azulada y verde, pero ya se cierra ese portal. perfecto. Y Esteban está aquí conmigo. Yo le estoy enseñando cómo abrir un portal Ujú. y llegamos a donde se encuentra él en este momento físicamente. Ok, ahora observa cómo ves a Esteban energéticamente. Ah, ya aquí, o sea, ya en su posición delante de su cuerpo físico, hay ciertos puntos como en sus codos, sus rodillas, su cuello, sus hombros. Sí, Es como si estuviera desnutrido, como si sí, tuviera anemia. sí, porque Haz al de final cuenta. de cuentas
todo lo que él daba energéticamente a este ser, con esta energía seminal energética que daba, lo mantenía a él sin fuerza, sin nada. Entonces ahora quiero que empiece a reestructurar su forma energética, tanto emocional, sexual, mental, para que pueda restablecerse él y retroalimentarse de él. Dime qué hace. Él comienza a crear como una respiración energética que lo ayuda a expandirse y contraerse, expandirse y contraerse, expandirse y contraerse. Y este ritmo despierta su sexualidad, haz de cuenta, despierta su centro sexual, lo que hace que el centro sexual empiece es que me imagino como estos abanicos de antes que soplaban para que Sí. la llama de las chimeneas empezara a crecer. Ajá. Haz de cuenta, eso es lo que está produciendo esta contracción y expansión. Entonces, la energía que se empieza a producir en su parte sexual empieza a subir, haz de cuenta, como si fueran llamaradas de fuego o lenguas de fuego, y empiezan como a lamer estos puntos desnutridos de su energía para comenzar como a crear nuevas células, nuevas conexiones, nuevas energías, nuevas extracciones energéticas y todo eso. Entonces es como si su parte sexual comenzara a relamer toda su demás energía para reconstruirse. Una vez que estas partes empiezan como a ser más nutridas, se presenta también su energía emocional que se combina con la primera lengua y juntas empiezan como a reestructurar las células, los órganos, como ciertas percepciones en el estómago, los sentidos, y cuando esto se encuentra ya un poco más reestructurado, sale una tercera lengua como de su energía mental. Y a la hora que la energía mental se junta con las demás, empiezan a limpiar el pensamiento, los recuerdos, las proyecciones, la imaginación, la creatividad. Entonces es como si hubiera hecho lo que hacen los gatos, que es lamerse para limpiarse, pero lo hizo como de manera energética y fue combinando, cada que iba subiendo como de una frecuencia, cada una de sus energías más importantes, que fue la sexual, emocional y la mental. Muy bien, entonces ahora que respire y empiece a generar esta energía de creatividad para su vida, de una forma de alimentarse de una manera equilibrada, saludable, fuerte. Si haz de cuenta que es como si comenzaran a crecer sus músculos energéticos, como si empezara a agarrar vigor y empezara a sentir su fuerza. Yo veo que un punto importante que le va a ayudar a comenzar a sentirse son sus manos, sus orejas y sus rodillas. Okay. Como si en estas posiciones físicas se fuera a cimentar la base de lo que es su nueva energía creativa. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo lo ves ahora, Nico? Lo veo como muy estimulado. Como si ahora que se percibe sin tanta presión, porque haz de cuenta que lo que el rayo hacía en él era totalmente estancarlo. Sí. Entonces, ahora como ya lo veo estimulado y no está estancado, empieza como a observar sus conexiones, empieza como a reevaluar sus interconexiones con otros humanos físicos, empieza como a percibir en realidad qué es lo que se transcribe en los códigos enviados de una conexión con otra, y es como si ahora que puede moverse, empieza como a desempolvar, a quitar y a colocar lo que desea en realidad percibir de estas conexiones, y no nada más obtener por obtener, que es lo que le pasaba con el rayo de luz. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física. Es como si su parte sutil se disculpara. Es como si entendiera
que el enfoque que había tenido para poderse autoexplorar hubiera sido el equivocado y solamente pronuncia algo como estoy aquí y atento. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, Nico, ¿listo para regresar? Sí, Ira. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectado de todo y de todo, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes cómo tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, poderoso, creador. Esteban, desconecta de todo y de todo. Respiran profundo, asimilando toda esta información, que ha sido muchísima, y te sientes bien. Te sientes fuerte, poderoso, creador, Dios, maravilloso. Y ahora los dos respiran profundo y abren sus ojos. Esteban, ¿cómo te sientes? Nico, ¿cómo te fue? Bien, Hola. bien. Bien. ¿Sentiste algo durante la sesión? Bueno, pues cuando me había como liberado, Ujú. dejé de sentir como tanta tensión, porque el corazón no sé por qué el corazón estaba tan acelerado. Eh, pero ya en lo último estaba como mucho más tranquilo. Muy bien. Esteban, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí. Sí, sí, claro. Muy bien, muy bien. Entonces Pásale. voy a cortar la grabación y nos quedamos en línea para dudas. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, Nico. Gracias, Esteban. Seguimos aquí. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Síganme en Facebook, en Instagram, en TikTok, en ¿qué? Sigue Twitter. Twitter. Sí. ¿Qué sigue Twitter? Ok. Gracias a todos. Cortamos la grabación. Bye. Bye bye.